Hola, nosotros somos María Fernanda Cano, Leinia Fernanda Martínez y Fabián Díaz Páez, y en esta ocasión hablaremos sobre Derecho Internacional Privado, especialmente los principios UNIDROIT y el concepto de Lex Mercantoria. La Lex Mercantoria, según Bojijano, tuvo su origen en la Edad Media como una contrapartida a los derechos de los señores feudales. Surgió entre ferias como un ordenamiento para regir las relaciones entre los comerciantes a través del uso obligatorio de costumbres comerciales y constituía el derecho de los contratos aplicado independientemente de la situación de igualdad de las clases. El concepto, para Goldman, es que es un conjunto de principios generales y reglas de la costumbre que espontáneamente se refieren o son elaboradas en el marco del comercio internacional, sin relación con un determinado sistema jurídico o derecho nacional. También tenemos que la Lex Mercantoria se caracteriza por ser cosmopolita, transnacional, consuetudinaria y clasista. Esto último porque va dirigida de manera exclusiva hacia la Societas Mercatorium, y su cosmopolismo se basó en la flexibilidad, teniendo en cuenta la especialidad del derecho de clases y su autonomía. Ahora hablaremos sobre la nueva Lex Mercantoria teniendo en cuenta 3 puntos claves del documento Impacto en Colombia de la Lex Mercantoria de la Universidad Sergio Arborea de Bogotá. El primer punto viene siendo su naturaleza jurídica, que la entendemos que se concibe como un conjunto histórico y actual de usos y prácticas comerciales consuetudinarias. Como segundo, podemos definir la nueva Lex Mercantoria como un conjunto de principios, reglas o usos instituciones del derecho mercantil y comercial principalmente, que posee una vocación para ser utilizado como un derecho primero de clase, segundo informal y tercero de manera internacional, y que es regulado jurisdiccionalmente por el arbitraje internacional. Y ya como último punto tenemos la Lex Mercantoria, que se puede configurar como un fenómeno de transnacionalización del derecho comercial internacional, el cual excede la esfera estatal y se configura como un derecho de clase en cabeza de las empresas transnacionales y multinacionales. Ahora hablaremos de las fuentes de la nueva Lex Mercantoria. Tenemos primero los usos y costumbres como fuente principal de obligaciones en virtud del principio de autonomía de la voluntad. Como segundo, los contratos tipos, que son organismos de asociaciones que buscan la estandarización de los modelos de contrato, principalmente los de circulación de mercancías, bienes y servicios. Como tercero, los códigos de conducta, que son de carácter de recomendaciones, es decir, no son vinculantes y constituyen una materialización del derecho consuetudinario. Tenemos como cuarto el arbitraje internacional en desarrollo a las relaciones comerciales a nivel internacional y teniendo en cuenta a la hora de hablar de la Lex Mercantoria. Y por último, los tratados internacionales en materia de contratación internacional y el derecho de integración. Características de la nueva Lex Mercantoria. Primero, es un derecho nacional y desterritorializado, no enmarcado dentro de las fronteras de los estados nacionales. Segundo, responde a las necesidades de los comerciantes, es creación de ellos y defiende sus intereses de clase. Tercero, garantiza la prelación del principio de autonomía de las partes en un contrato internacional. Cuarto, tiene coercibilidad, pues en el sentido de la aceptación que tienen los actores económicos internacionales frente a las reglas de conducta que ellos mismos establecen para el desarrollo de su actividad. Quinto, rompe los esquemas del derecho estático, flexibilizando las relaciones comerciales internacionales. Sexto, busca garantizar transacciones seguras y predecibles. Séptimo, se convierte en la mejor forma de internacionalización del capital, ya que brinda a los inversores internacionales mayores facilidades a la hora de permear los mercados locales. Y finalmente, su principal herramienta de tipo jurisdiccional es el arbitraje internacional. Los principios UNIDROIT se originan en el año 1968 con ocasión de la celebración de los 40 años de la fundación de UNIDROIT. Surgió de la idea de crear un cuerpo normativo para los contratos comerciales internacionales. Fue adoptado por Colombia por medio de la Ley 32 de 1992 con la finalidad de buscar la unificación del derecho privado, obteniendo vínculos de armonización y coordinación entre los distintos estados que aprobaron dicha disposición. Puede ser que algunos de los artículos de los principios reflejen costumbres internacionales, otros serán reflejo de lo que conocemos como los principios generales del derecho y otras serán disposiciones creadas legislativamente bajo el entendido de que pueden facilitar el comercio internacional. Los principios de UNIDROIT de los contratos comerciales son aplicables a todo tipo de contratos comerciales
Estos se ponen en consideración de las partes cuando no es posible determinar cuál es la regla del derecho aplicable al contrato que les atañe. Los principios de Unidroit tienen como objeto ser un conjunto de reglas que puedan ser utilizadas con independencia de los diversos sistemas jurídicos y económicos existentes en el mundo. De esa forma se intenta solucionar el problema de determinar la ley del foro y la ley aplicable a los contratos comerciales internacionales. Los principios serán aplicables a los contratos cuando así lo hayan acordado las partes. Igualmente puede excluir la aplicación de algunas de sus normas o modificar el efecto de cualquiera de sus disposiciones. Finalmente, aplica para el mayor número de operaciones mercantiles posibles, dando una amplitud a la expresión de mercantilidad, pues no se limita a la tradicional discusión sobre la naturaleza civil o comercial, entre los cuales se destacan los contratos de prestación de servicios profesionales y se excluyen de las operaciones de consumo, es decir, las que en su actividad contractual no efectúa algún acto de comercio. Elección del derecho aplicable en el derecho internacional privado en Colombia. Se estudiarán dos situaciones jurídicas que son primero, el conflicto de jurisdicción, que se refiere a las normas de conflicto de jurisdicción, y el conflicto de leyes, que se refiere a las normas de conflicto de leyes, enunciando estas últimas como nuestro objeto de estudio a lo largo de esta presentación. Bueno, para determinar el derecho aplicable, las normas de conflicto de leyes utilizan los factores de conexión, como la nacionalidad, el domicilio, la residencia, el lugar donde se encuentra el bien, lugar donde se realiza el acto jurídico o elección hecha por las partes. La autonomía de la voluntad de las partes en el derecho internacional privado es la facultad de escoger el derecho aplicable al mismo. En contractual, si no se establece, prevalecerá la ley de donde tiene ejecución el contrato. En Colombia presenta un desarrollo doctrinario y jurisprudencial en el artículo 869 del Código de Comercio, donde se refiere a la tradición territorial. El Código Civil también utiliza la lex rei sitiae, que se refiere al lugar donde se ejecuta el contrato. La decodificación incorpora un sistema unilateral de carácter rígido, se apoya en un concepto de soberanía territorial absoluta e impide la aplicación dentro del territorio del Estado de las leyes extranjeras. Aunque se dice que no se puede utilizar la jurisdicción aplicable si el derecho sustancial aplicable. La sentencia del 24 de julio del 2016 de la Corte Suprema de Justicia en contrato de agencia mercantil dentro de una empresa estadounidense y colombiana, ellos acordaron en la ley, el tribunal y con qué norma se iba a aplicar. El artículo que se menciona lo prohíbe. La regulación expresa la autonomía de las partes en materia contractual y en otras materias en Latinoamérica y en Europa se realiza que las partes sí tienen voluntad y en la Conferencia de La Haya también. ¿Colombia hace parte de los tratados de la Conferencia de La Haya? No. Colombia no hace parte, pero aunque no pertenezcan, estas pueden considerarse parte del soft law internacional y la aplicabilidad podría fundamentarse en el artículo 7 del Código de Comercio. Una posible regulación en Colombia. Hablamos de la flexibilidad de las normas de conflicto, que es uso de cláusulas de escape, vínculo más estrecho como circunstancia fáctica y aproximaciones. También se habla de la internacionalidad de la situación y desigualdad de partes. Entonces se habla de la vulnerabilidad y la debilidad de una de las dos partes con la otra al no conocer el derecho ni la ley aplicable. Les agradezco a todos por permanecer hasta acá, por su colaboración. Hasta luego.